Buenas Buenas tardes, tardes. sí, sí lo escuchamos. Muy bien, ¿cómo están todos? Muy bien. Perdón, Muy bien, gracias. disculpen la demora, pero esto del Teams es un poco nuevo para mí. Pues muy bien, podemos empezar. Hola, Ger, buenas tardes. Si gustas, te presento rápidamente y los chicos, por favor, si pueden prender sus cámaras. Sí, estaría muy ¿tienes bien. prendida tu cámara? Sí, ¿no me pueden ver? Sí, debería estar prendida. Ya. Listo. Estoy saludando para los que no me conocen. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, esta plática tiene la intención de que ustedes empiecen a conocer pues de primera mano pues algunos beneficios sobre todo de la metodología BIM. Gerardo no toda su carrera ha estado enfocado únicamente en el BIM, por lo que esta plática pues será variada en temas y opiniones al respecto. Espero que disfruten mucho de la misma. No sé si están viendo el currículum de Gerardo en pantalla. No. Pero bueno, algo de su experiencia. ¿No? ¿No lo ve? No lo vemos. Es un PDF. A ver, déjenme compartirlo de nuevo. Un momento, quizá es la red. No, eso no era. Un momentito. Bueno, Gerardo, si quisieras contarnos un poco de tu experiencia. Sí, claro. Creo que sería más atinado. Sí, está muy bien. Bueno, yo me gradué de la Universidad de las Américas Puebla en el 2015. Ah, mira, perfecto, ya apareció. Básicamente, como dice Jessica, me he enfocado la mayor parte de mi carrera en proyectos BIM y justamente es lo que les quiero contar en esta plática, ¿no? Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene algún comentario, estaría muy bien que los hicieran. Luego eso de hablar solo se vuelve como un poco monótono. Entonces, si quieren, pueden alzar la mano y vamos viendo las cosas, ¿no? Para que sea un poco más como una conversación y pretender todos que estamos en la misma sala. Pero bueno, me gradué en 2015 de la Universidad de las Américas Puebla. Me lanzo a trabajar a la Ciudad de México y entro en una oficina que se llama Calizón RTKL. Es una oficina con muchas oficinas alrededor del mundo, su base es Estados Unidos. Y ahí es mi primer contacto con BIM profesionalmente, ¿no? En la universidad, así como ustedes, ya había tenido la oportunidad de aprender Revit, ¿no? Pero obviamente a un nivel básico, ¿no? O sea, no para nada operacional y nada, un poco muy alejado de lo que es BIM propiamente. Entonces, entro a trabajar ahí, después me dedico un poco a restauración, que es algo que también me había tocado estudiar cuando me fui de intercambio, muy diferente a los procesos BIM. Y bueno, un poco después de eso entró a una oficina que se llama Free, donde básicamente por casi 3 años me dedico a trabajar en el proyecto del nuevo aeropuerto de México, ¿no? Que como ya casi todos me imagino saben, es un proyecto que al final no se terminó por cuestiones pues, políticas, pero creo que aún así la experiencia es muy relevante y es gran parte de lo que les voy a compartir aquí hoy. Sí, creo que es eso. Bueno, después de eso me transfiero a Sinaloa, donde estoy en una oficina implementando esta metodología, ¿sabe? Pero ya desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista, pues que me toca estar a cargo de las decisiones y todo esto me ha permitido realmente tener un entendimiento más global de dónde estamos parados en México en cuanto a procesos y tecnologías en arquitectura y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, es un poco lo que les quiero platicar hoy. Entonces, si me permiten, les puedo compartir pantalla, a ver si lo conseguimos. Ok, muy bien.
Digo, no sé si quieran agregar algo. ¿Alguien tiene una pregunta? No sé. O ya nos lanzamos directo. Adelante, Gerardo. Adelante. Muchas gracias. Aquí no se puede compartir PowerPoint, ¿verdad? Desde el browser. Le tienes que dar ahí al lado del micrófono, hay uno que dice Share Content. Sí, me dice que pantalla, básicamente. Ajá, pantalla, y ya luego te va a decir qué ventana quieres seleccionar, me parece. Sí, pero quería... Ok, bueno. Si no, no pasa nada, les comparto la pantalla, es casi lo mismo. Entonces, ustedes me dicen, por favor, si se ve algo de lo que estoy compartiendo. Debería estar como... Sí se ve, Ger. Ok, muy bien. Me siento súper viejito haciendo estas preguntas. Pero a mí me toca usarlo en la computadora y no lo pudimos hacer andar. Entonces, pues bueno, tendrá que ser así. Ok, empezamos. ¿Cómo hago esto, pantalla? Qué horror. Paciencia, paciencia, ya llegamos. Pues no. Bueno, tendrá que ser así. Ok, entonces, como ya les estaba contando un poco, la plática se llama Adopción de nuevas tecnologías en arquitectura porque es importante siempre que estamos hablando de nuevos procesos que entendamos qué los preceden y qué los suceden. Entonces, esta es una reflexión que yo mismo he tenido en mente los últimos días, las últimas semanas. Que bueno, básicamente dice esto, ¿no? Son 4 reflexiones muy sencillas que les invito a que se hagan ustedes mismos, las hagan suyas y se pongan a pensar realmente en estas cosas, ¿no? La primera dice, la forma de hacer arquitectura está en un proceso de mejora permanente, ¿no? Ahora les voy a enseñar una línea del tiempo de cómo hemos pasado del papel a la computadora y la computadora a muchas otras cosas que se miden en los próximos años, ¿no? Pero siempre entendiendo que los procesos tecnológicos son necesarios para que nuestra profesión evolucione. Es decir, el papel del arquitecto de hace 10, 20 años no es el mismo del día de hoy y obviamente no será el mismo papel que ejercerá en los próximos años, en las próximas décadas. Lo interesante de esto es que esto se mueve mucho más rápido conforme va avanzando la tecnología, ¿no? Entonces, las transiciones sí son difíciles, pero con preparación el cambio es positivo. Es decir, cada vez tenemos mayores avances y mayores herramientas que te permiten hacer menos con más. Bueno, ahí me confundí, perdón, más con menos y en menos tiempo. ¿Qué quiere decir esto, no? Digo, no sé ustedes que están aprendiendo en su programa. Sé que esta clase en específico es de metodologías BIM y de cómo modelar, pero seguramente les ha tocado dibujar en papel, seguramente les ha tocado dibujar en AutoCAD y, bueno, softwares de este tipo, ¿no? Entonces, la idea de tener un acompañamiento con tecnología es que todas estas tareas que se vuelven repetitivas y que se vuelven tediosas incluso, pues vayan un poco desapareciendo, ¿no? Vayan quedando en el segundo plano para que tú como arquitecto de verdad puedas enfocarte en lo que importa, ¿no? En hacer arquitectura. Y bueno, esto es como una gráfica de los avances de la tecnología, ¿no? Muy general, muy grande, desde 1400 hasta 2050, ¿no? Entonces, si nos vamos desde la impresión del papel del telescopio y vemos que la curva es en realidad muy plana, pero conforme nos vamos acercando al siglo pasado, es muy acelerado
el crecimiento tecnológico, ¿no? Y por ejemplo, si vemos en esta gráfica, me parece un poco loco, ¿no? Que se habla también de, si se dan cuenta, el segundo punto es los carros que vuelan. Esto según para el 2050, bueno, la gráfica por ahí lo dice que para más o menos por el 2030 vamos a tener carros que vuelan, y podrá sonar muy descabellado, pero ya lo están haciendo, ¿no? Ya hay pruebas en Turquía donde un carro avanzó 10 metros básicamente volando, ¿no? Entonces, el crecimiento cada vez es más acelerado y lo estamos viviendo. Lo mismo pasa en la industria de la construcción, nuestra industria. Antes del 1950, el arquitecto se comunicaba prácticamente con el papel, ¿no? Todo era dibujado a mano con lápiz, pluma y tinta y todo eso. Y más o menos por ahí del 1970 empieza la aparición del dibujo asistido por computadora, que básicamente es CAD y AutoCAD y todos estos softwares donde tú dibujas líneas, ¿no? Que es un poco la traducción del papel a la computadora, pero la lógica es la misma, obviamente con sus mejoras. Y si nos vamos a los años 2000, empieza a aparecer el parametricismo, y un poquito después el BIM, ¿no? El parametricismo y el BIM van muy de la mano, porque resuelven problemas similares, pero con acercamientos diferentes. Es decir, el parametricismo se basa en crear un conjunto de reglas que con eso le da forma a las geometrías y con eso resuelve ciertas cosas. O sea, si ustedes se ponen a pensar en Zaha Hadid, en Frank Gehry, todos ellos usan esta tecnología. Obviamente Patrick Schumacher en la oficina de Zaha Hadid. Y bueno, y el BIM es esto que ustedes ya me imagino que conocen muy bien. En su clase les han explicado perfectamente bien por dónde va, que básicamente tienes un modelo que tiene información, y esa información te sirve para generar documentación, o sea, los planos, te sirve para generar costos, te sirve para programar tiempos bueno, costos ya lo dije, ¿no? Entonces, no es solo un modelo tridimensional, sino es un modelo, hay quienes hablan de 5 dimensiones. Entonces tienes las 3 dimensiones que conocemos, aparte la del tiempo y la del dinero. Y bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros? O sea, nosotros ahora estamos en este puntito donde la curva se empieza a acelerar, que es el BIM. Entonces, el BIM en realidad ya tiene muchos años en el mundo. En México, las cosas suceden con un poco de desfase, ¿no? Bueno, en muchas partes, ¿no? Pero en el caso de nuestro país, no estamos al día con los avances que están sucediendo en el resto del mundo. Pero eso yo lo considero también a veces una ventaja, porque todos los errores que están haciendo en otras partes del mundo, podemos aprender de ellos sin cometerlos nosotros. Entonces, sí, puede ser también muy ventajoso. Ahora en México se habla mucho de BIM, todo el mundo ofrece un curso de BIM, todo el mundo te quiere certificar, porque es una industria que está creciendo, ¿no? Y yo personalmente pienso que en los próximos 10, 15 años va a arrancar ya como de manera formal, y la forma en la que trabajan todas las oficinas de arquitectura va a ser esta, ¿no? Obviamente el CAD pasando a segundo plano. Pero lo importante de esta gráfica también, quiero que le pongan mucha atención a lo que viene después, ¿no? O sea, si se dan cuenta, la gráfica se dispara para arriba y tenemos una serie de otros procedimientos que empiezan a aparecer, ¿no? Desde el modelado algorítmico, desde la interoperabilidad, la fotogrametría, la inteligencia artificial, el diseño generativo y la construcción robótica y desde el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, todos estos que están hasta arriba de la gráfica son conceptos que vienen prestados de las ciencias de datos, de otras disciplinas que pensaríamos son completamente ajenas a nosotros, ¿no? A la industria de la construcción, a la arquitectura. Pero conforme van pasando los años, y de hecho ya lo estamos viendo ahora, cada vez se van borrando esos límites, ¿no?
Yo pienso que es algo que no es para asustarse. O sea, mucha gente dice, bueno, todas estas herramientas van a empezar a desplazar el rol del arquitecto, pero no, en realidad, una vez más, si lo vemos de una forma positiva, son más herramientas que tú como arquitecto vas a tener para mejorar tus procesos, ¿no? Para mejorar tus procesos y dedicarte realmente a las cosas, a prestarle atención a las cosas que importan en la arquitectura. Pero bueno, eso es como el pensamiento general que trae esta plática. Y yo quiero hablarles de mi experiencia en concreto. Bueno, como les decía, leyendo mi CV, yo en mi primer trabajo, saliendo de la carrera en 2015, empecé a hacer cosas como esta, ¿no? Entré a una oficina que se llama, bueno, ya les dije, se llama Callison, y me tocó hacer interiores para una cadena de café muy grande de La Sirenita, que yo creo que algunos ya conocen. Y bueno, ahí a mí me sirvió como entrenamiento, ¿no? Porque lo que tenía muy bien esta empresa es que su mercado era Estados Unidos. Entonces todo lo que producíamos debía tener procesos y estándares de Estados Unidos. Es decir, ellos trabajaban todo en BIM, ¿no? O sea, no abrías el AutoCAD ni por error, ¿no? Hablando específicamente de estos proyectos. Entonces todo lo que producíamos se iba para allá, y fue como un muy buen entrenamiento para mí, para entender cómo funcionaban estas cosas. Digo, esto no tiene como mucho, o sea, no es muy vistoso ni nada, pero todo esto son modelos Revit, ¿no? Entonces ustedes en esta clase van a aprender a hacer estas cosas, si mal no me equivoco. Entonces, bueno, entonces tú modelas todo esto y pues nada, obtienes esta documentación que se me hace excelente. Y, o sea, desde perspectivas, desde alzados, imagínense que ya no tienen que lanzar esas líneas, que si la planta, que si no sé qué. Y aparte, cada uno de estos elementos tiene información. Es decir, si tú le cargas de información a cada una de estas cosas, te puede decir que esto es un pizarrón que te va a decir ciertas cosas, que este mueble tiene ciertas características y materiales, que bueno, una infinidad, lo que tú quieras ponerle. Entonces, después de eso, me toca un poco regresar a lo análogo, ¿no? En otra oficina, en otro proyecto, entró a un proyecto de restauración del Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Este es uno de los palacios que está en el Zócalo de la Ciudad de México, para quienes tengan ¿cómo se dice? O sea, quienes ya lo conocen. Es el palacio que está opuesto a la catedral, ¿no? Entonces es un palacio en el primer cuadro de la ciudad, de la capital del país, y básicamente es un proyecto de restauración. Lo relevante de esto es, bueno, aquí tenemos, esta es una vista desde la esquina de este palacio, y esta es la catedral, este es Palacio Nacional, y bueno, el Zócalo, obviamente, ¿no? Con el asta bandera. Lo que me llama la atención de esto es que fue un proceso completamente opuesto, ¿no? Fue como un poco avanzar y regresar 2 pies, ¿no? Pero regresar de otra forma, donde todo lo medíamos a mano, donde todos los levantamientos lo hacíamos en papel, la documentación fue en papel. O sea, nos encontrábamos como este tipo de cosas, y cómo la documentas, ¿no? Aquí, o sea, cabe resaltar que también ya existe la tecnología para documentar todas estas cosas, que son básicamente fotogrametrías con levantamientos que haces con un escáner, y te elabora una nube de puntos que tú luego puedes procesar dentro de cualquier software de modelado, y ya tienes como esa información digitalizada, ¿no? Obviamente eso a la fecha, por lo menos, es muy caro. En nuestro país casi nadie lo hace, pero digo, también es como para que lo tengan en mente, de que estas cosas suceden. Y bueno, sin más, o sea, me voy directamente al proyecto este que yo creo que muchos conocen. Si alguien tiene preguntas, no está familiarizado, porque ya tiene algo de tiempo. Yo creo que algunos de ustedes, no sé si les tocó ya estar en la carrera, entonces a lo mejor no se enteraron tanto de cómo era este proyecto, pero básicamente este proyecto era el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Bueno, luego cambió el nombre y se llamó Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ¿no? Entonces, era un proyecto de muy, muy gran escala. Pretendía atender a
¿cómo se llama? Perdón, a muchas necesidades. Un segundo. Se me trabó. Perdón, ¿pueden ver la pantalla todavía? No. No, ya no. No, se quitó. Ok. Un segundo. No sé, paso por aquí. Sí. Ok, entonces, este proyecto pretendía atender la necesidad de un nuevo aeropuerto que tenía nuestro país, ¿no? O que tiene nuestro país, porque nuestro aeropuerto actual está sobresaturado desde hace ya muchos años. Creo que desde los 70s ya se hablaba del aeropuerto actual estando saturado. Digo, hay una terminal nueva y lo que sea, pero bueno, es una necesidad real. Y lo interesante que tiene este proyecto es que se le apostó por irse de verdad a la mayor capacidad posible en todos los aspectos, ¿no? Se lanzó un concurso donde el ganador fueron los despachos asociados de Free y Foster Partners, de Free siendo el despacho por parte de México y Foster Partners siendo el despacho internacional, tienen sede en Londres, porque era parte de los requerimientos, ¿no? que fuera una alianza de este tipo. Y pues nada, estaba en Texcoco, el sitio está en Texcoco, y bueno, la propuesta del proyecto es muy, muy interesante. Aquí, esta es la imagen que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? Del edificio terminal, pero en realidad el proyecto era mucho más grande. Se puede ver en esta imagen que tenemos aquí, cómo se extiende por todo esto, donde en realidad el proyecto maestro, el master plan, comprendía 2 edificios terminales. Sin embargo, en la primera fase, en la primera etapa, íbamos a tener este edificio terminal, que es el que yo creo que todos reconocemos, que, bueno, era un edificio terminal, 3 pistas simultáneas, que iban a funcionar para 57 millones de aeropuertos, 540.500 operaciones por año, 742.000 metros cuadrados de construcción, 92 posiciones de contacto, es decir, 92 aviones podían estar anclados en cualquier momento, 68 posiciones remotas, que son las que, si han volado, por ejemplo, del aeropuerto de la Ciudad de México, es donde te subes a un medio de transporte y te llevan como más lejos a la pista. O sea, tu avión no sale directamente de aquí. Teníamos 68 de estas. Y todo esto iba a ser con la certificación LEED Platino. Se estaba apuntando a la certificación LEED Platino, que si hay alguien que nos está escuchando que no sabe lo que es, la certificación LEED básicamente es una certificación en sustentabilidad, ¿no? que te da ciertos como normas, por decirles de una forma, para que tu edificio ahorre más energía y tenga como todos estos protocolos y procesos de operación desde la construcción hasta que ya esté en funcionamiento, para decir que contaminas menos, básicamente. Y bueno, lo que se intentaba con este edificio terminal tan compacto, con esta forma tan particular, es que haciéndolo más compacto, tú de hecho podías lograr reducir los costos, por lo tanto ibas a terminar la construcción en 4 años, y te permitía que si tú estabas desde una punta por ejemplo, desde esta punta, tú como pasajero aterrizabas aquí, tenías que hacer una conexión y te tocaba tomar tu siguiente avión hasta acá, el máximo que te ibas a hacer recorriendo todo el edificio terminal eran 25 minutos, ¿no? Entonces, la IATA, que es una, ¿cómo se dice? Una empresa que se dedica a decir a emitir estos parámetros, recomienda 30 minutos, entonces estaba como muy por debajo de eso. Todo son cosas positivas, claro. Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más les podemos contar de esto?
la construcción de este edificio terminal iba a ser de esta forma. Estaba acomodado en 4 niveles. O sea, cada una de estas cosas es un nivel. Cada nivel respondía a necesidades diferentes y tú, por ejemplo, llegadas y salidas iban a ser por otras partes del edificio, una superestructura metálica que iba a soportar la cubierta del edificio. Esta cubierta es probablemente, en muchos sentidos, la parte más interesante del proyecto, porque, o sea, aparte de ser formalmente muy vistosa, ¿no? Muy retadora, tenía ciertas funciones. Aligeraba la carga del edificio como tal sobre el suelo. Tenía unos foniles. Estos foniles captan también luz, ventilación y agua y lo regresan todo al subsuelo. Y eso también te permitía tener grandes claros. Entonces, por ejemplo, estos son los interiores conceptuales, ¿no? De cómo se iba a ver. Me parece que es desde el 4º nivel, desde el nivel más alto, ¿no? Entonces tú ibas a tener como este entramado muy complejo que te cumplía con todas estas funciones. Y bueno, estas son las áreas comerciales de lo que se tenía pensado que sucediera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la losa es esta parte y el sistema constructivo aquí es un poco más convencional, es decir, son losas sobre estructura metálica y tenemos estos pods que le llamábamos de activaciones comerciales, ¿no? Entonces, arriba de todo esto sucedía esta gran cubierta. O sea, imagínense la escala, ¿no? En el punto más alto no sé si tengo una foto de esto, creo que no. En el punto más alto de esta cubierta tenemos 24 metros de alto, o sea, desde este punto hasta el suelo. No en porque este me parece que ese es el 3er nivel, pero en la plaza principal que se le llamaba, eran 24 metros de alto y un claro de 160 metros. Entonces, se estaba apostando mucho porque este aeropuerto fuera como una carta de presentación de México, ¿no? Entonces, también que funcionara como se les llama hubs a este tipo de aeropuertos, es decir, en varias partes estratégicas del planeta tenemos estos aeropuertos muy, muy grandes que sirven como para conectar entre varios países. Por ejemplo, Schiphol en Países Bajos, Heathrow en Londres, LAX en California, todos estos aeropuertos que son muy grandes y que sirven a muchísimos pasajeros. Y este aeropuerto estaba planeado y pensado para ser por decirlo, más que la puerta de entrada a México, también la puerta de entrada a Latinoamérica, ¿no? O sea, que por ejemplo, si venías de cualquier parte del mundo, pudieras hacer escala en este aeropuerto y dirigirte, no sé, a Bolivia, o a Argentina, cualquiera de estos, obviamente acortando tiempos y con aerolíneas muy, muy grandes. Algo bien interesante también de esta cubierta, aquí se ven los foniles, por ejemplo, es que esta estructura espacial, así se le llamaba, estaba siendo construida a base de datos, de puros datos, para la envolvente que le llamábamos. No existían planos como tal. O sea, tú normalmente, ¿qué haces? ¿No? O sea, si vas a construir algo, desarrollas un set de planos, se lo entregas al constructor, el constructor los lee y los construye, básicamente. Esta, siendo una forma tan compleja, imagínense que tuviéramos planos para cada uno de estos elementos. Pues es ridículo, ¿no? Es un problema complejísimo tener cada uno de estos elementos que, si se dan cuenta, son como triangulitos que van anclados a unas pequeñas bolas que tienen estas conexiones. Entonces, imagínense, y todos tienen posiciones diferentes. Entonces, lo que se estaba optando por hacer era utilizar precisamente
el diseño paramétrico, el diseño generativo, todas estas herramientas para generar una gran base de datos con la que se estaba construyendo esto, ¿no? Entonces, con eso podíamos saber dónde iba cada elemento, qué posición tenía que tener, y bueno, y todas estas cosas. Además de que también permitía generar modelos de realidad virtual, que ahora se dice muy fácil, ¿no? Ya muchos teléfonos que tenemos ahora hoy en día ya tienen todas estas capacidades, pero esto estoy hablando del 2000, bueno, hace unos como 3 años, todavía no se pensaba, ¿no? O sea, era muy experimental todo esto. En la oficina teníamos un equipo específico para esta parte del proyecto, y una de las cosas que en lo personal me pareció más interesantes fue cuando desarrollaron con los lentes estos de Google Lens, no se llama Google Lens, no recuerdo cómo se llaman, pero básicamente lentes de realidad virtual. Podías precargarles el modelo de la envolvente, de la estructura de la envolvente, y ya estando en sitio, como estos modelos tienen la información geográfica, la posición real de todos estos elementos, tú podías ir caminando por el sitio y ver, o sea, voltear para arriba, y tú veías la estructura, ¿no? Ya construida. Entonces, una de los ventajas que tiene esto también es que, bueno, la idea para la que se tenía preconcebido esto era para que una vez que estuvieran erigidos los foniles, pudieras ir revisando simplemente, pues con la vista, si los elementos tenían algún tipo de desviación, si la posición no era la correcta, si faltaban elementos. Entonces, este proyecto en nuestro país estaba, además de apostándole por algo muy grande, estaba siendo muy innovador en muchos aspectos. De hecho, se probó en sitio, se probó en obra, y sí lograron detectar que uno de los foniles que estaba siendo construido, pues sí, efectivamente tenía una desviación, nada grave, que no se podía arreglar, pero bueno, se logró probar la tecnología y vimos que funcionaba. Bueno, en cuanto al modelo BIM, los modelos BIM me gustaría... bueno, este es el sitio. Esta es una de las últimas fotos del sitio del aeropuerto que nos enviaron antes de ¿cómo se llama? De que se anunciara la cancelación. Incluso se sigue avanzando más, pero esta fue una de las últimas que yo recibí estando en la oficina. Y si se dan cuenta, pues estos son los foniles, ¿no? Estas son las losas del sótano, y estos son los foniles centrales que iban a soportar la envolvente. Aquí se ve estos elementos en rojo, son los elementos que van soportando, con esto lo van construyendo, y eventualmente pues esto se iba a conectar, ¿no? O sea, ahora presten especial atención a la escala de las personas, ¿no? O sea, esto ni siquiera está terminado, ¿no? Y vean esto, ¿no? O sea, es impresionante la escala que tenía esto. Entonces ahora imagínenselo todo. Pero bueno, seguimos. Y bueno, la idea es que termináramos con algo de este corte. Y bueno, nuestro modelo BIM servía para muchísimas cosas. El modelo BIM que se utilizó en el aeropuerto fue el primer proyecto en México completamente BIM. O sea, de gran complejidad, claro está. O sea, es decir, que se percibió que fuera enteramente así, que toda la colaboración que se realizaba con los consultores, con los constructores, con los visitantes, incorporaran esta metodología, porque como bien lo sabrán, gran parte de los beneficios que trae el BIM es que tengas un flujo de información y una colaboración más efectiva. Entonces, esto no solo se quedaba en la oficina de nosotros, los arquitectos maestros, que así se le llama la figura, que estaba trabajando directamente sobre este proyecto, sino esto fluía desde nuestra oficina, desde la oficina de Londres, desde la oficina de nuestros consultores en Holanda, desde los consultores en Nueva York, fluía hasta
hasta el final de la cadena, que básicamente era el cliente, que era el gobierno bueno, el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que básicamente era una dependencia gubernamental, ¿no? Y obviamente eventualmente se pretendía, los consultores también tenían que tener su parte BIM. Entonces fue el primer edificio de gran complejidad, 100% BIM en México. En su momento era el proyecto BIM más grande del mundo, porque no olvidemos la escala que tenía este proyecto, es muy, muy grande, de verdad, el proyecto es enorme. Y bueno, en su momento ganamos el premio al mejor modelo de infraestructura del mundo que emite Autodesk. Autodesk es obviamente los que crearon Revit, AutoCAD y, bueno, administran Revit, AutoCAD y todo eso, en 2017. Ahora, con todo esto viene como un montón de complejidad, ¿no? Déjenme regreso para que tengamos una como comprensión más amplia de todo lo que implicaba tener esto en modelos, ¿no? O sea, si ustedes hacen un modelo, sabrán, por ejemplo, si han intentado hacer un modelo con cierto grado de complejidad que las computadoras pues tienen límites, ¿no? O sea, aunque sean las computadoras más potentes del mercado, siempre hay pues un límite al que llegan, ¿no? Entonces, lo que se hizo para que este modelo pudiera ser verdaderamente colaborativo y pudiera funcionar es que, de hecho, se dividió en 87 modelos de arquitectura. Es decir, no tenemos un modelo integrado como tal en un único modelo, ¿no? O sea, porque no hay computadora en el mundo hasta la fecha que pudiera procesar tanta información, porque de verdad es muchísima información. Entonces lo que se hizo fue dividir el modelo primero en 6 áreas bueno, 6 zonas que correspondían con las juntas constructivas del proyecto, es decir, estaban pasando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eventualmente se vio que no era suficiente, entonces se dividió en 18 más. Entonces teníamos 18 zonas que componían 87 modelos diferentes de Revit, ¿no? O sea, es decir, 87, o sea, si tú abrías uno de los modelos que teníamos en la oficina, pues tenías, no sé, tenías esta parte. Si abrías otro, tenías esta parte. Si abrías otro, tenías una parte de este edificio, porque este a su vez es otro edificio, ¿no? Recordemos que el proyecto del aeropuerto no era solo el edificio terminal, sino todo un campus aeroportuario. Entonces, con eso teníamos 87 modelos de arquitectura con un nivel de desarrollo LOD, que ya lo tocarán en su clase, que de 350. Y bueno, eso tan solo hablando de arquitectura, ¿no? Cada disciplina tenía sus propios modelos. O sea, y cuando hablo de disciplinas, me refiero tenemos arquitectura, tenemos estructuras, tenemos instalaciones, tenemos sistemas especiales y que esos a su vez se dividen en muchas otras cosas, ¿no? Como el manejo de equipaje, todas las cosas de seguridad que conlleva la operación de un aeropuerto. Y bueno, como les decía, tuvimos en 2 años de trabajo, aquí sí voy a hacer trampa, lo tengo aquí anotado, tuvimos 86 modelos, como ya les dije, que componían 60 gigabytes de información solo de arquitectura. De instalaciones tuvimos 26 modelos, que eran 3 gigas de información, de estructuras 41 modelos, de sistemas especiales 3 modelos, que eran 1.5 gigabytes de información. Entonces, la producción general al final eran 2.700 planos que salían únicamente de nuestra área BIM de la oficina, porque claro está, no hay que negarlo, teníamos una parte CAD que tenían funciones más específicas, pero de la producción BIM salieron 2.700 planos que estaban divididos en 33 paquetes de información, es decir, plantas, cortes, acabados en pisos, todo lo que se puedan imaginar. Tenemos tres paquetes de información. En el momento con más trabajo que tuvimos en la oficina, teníamos a 40 arquitectos BIM trabajando en ese proyecto únicamente. Obviamente yo era parte de ese equipo. El equipo
fluctuaba también de repente, obviamente, por la cantidad de trabajo. Entonces, en su momento, en el máximo llegamos a hacer 40, en el mínimo creo que llegamos a hacer algo así como 12 tal vez, ya cuando la carga de trabajo bajó mucho. Y bueno, esto se traducía en 225,000 horas hombre, que eso es, si una persona lo hubiera hecho todos los días, serían 8 años y medio, ¿no? Entonces, obviamente, le metes todo esto y tienes 2 años y medio. En cuanto a software, porque acuérdense que el BIM, bueno, perdón, y para esto, pues nuestro modelo servía para un montón de cosas, ¿no? Desde la documentación hasta la coordinación, a la detección de interferencias, que es bien importante. Es uno de los usos más importantes del BIM que la gente tiende a olvidar, la detección de interferencias. Familiarícense con ese término. Si no les suena, lo pueden ir investigando. Bueno, esto ya son como imágenes un poco pixeladas, perdónenme, de nuestro modelo. Este era el edificio de transporte intermodal, es decir, algo así como un estacionamiento donde después iba a llegar un tren que tenía que conectar, se supone, con Reforma. En eso se quedó antes de la cancelación. Y bueno, toda esta información era generada enteramente en Revit, básicamente, ¿no? Por ejemplo, hay personas, no sé si todavía que tengan esos prejuicios, pero nos tocaba mucho escuchar, ¿no? Que la calidad de los dibujos que generabas con Revit no era la misma que podías generar con CAD. Pues, claramente, o sea, lo comprobamos y pues vean estas bellezas, ¿no? Qué chuladas. Y bueno, todo esto era lo que hacíamos en la oficina, ¿no? O sea, desde modelar cada uno de estos elementos, a coordinarnos con otros equipos que estaban tanto dentro de la oficina como en otras oficinas, o las oficinas de Londres, las oficinas, o sea, cuando hablo de la oficina de Londres, es la oficina obviamente de Foster & Partners. Cuando hablo de la oficina de Holanda, es la oficina de NACO, se llama, que es la consultora que hace solo aeropuertos. Y bueno, teníamos, esta era la documentación que conseguíamos, ¿no? Ahora esto, imagínenselo multiplicado por 2,700 planos, ¿no? Y bueno, este edificio en particular también es parte del campus aeroportuario. Este edificio, pues lo pongo porque fue un momento de orgullo para mí, porque me tocó supervisar la producción de la documentación exclusiva para este edificio, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan interesante como el edificio terminal, pero fue un momento de orgullo para mí, entonces se los comparto. Y tenemos estos eran los cortes que generábamos mi equipo y yo. Y bueno, igual, o sea, la estructura, cómo se componían las cosas. Esto obviamente es un poco más para presentación, nuestros planos eran muchísimo más técnicos. Y pues bueno, de software, en software acuérdense que BIM no es un software, Revit como tal no es BIM, Revit no es el único que hace BIM, tenemos diferentes proveedores, por llamarles de cierta forma, que te permiten usar esta metodología. Entonces, como software, nosotros utilizábamos principalmente 6, que eran, no sé, creo que son 6, que eran Revit, para hacer todo esto que estamos viendo ahora. AutoCAD era principalmente para comunicarnos con otras oficinas donde fuera de su área BIM hubiera arquitectos que todavía se comunicaran de esa forma. Por ejemplo, en la oficina de Foster & Partners, ellos no usan AutoCAD, pero usan un equivalente de otra compañía que se llama MicroStation, me parece, que es lo que usan, creo que es más estandarizado en el Reino Unido. Entonces, básicamente era como si necesitabas un dibujo por parte de ellos, pues tenía que ser a través de AutoCAD. Navisworks, que es el que sirve para detección de interferencias. Inventor, que es un software básicamente modelado, y con ese podíamos comunicarnos con los arquitectos que desarrollaban, por ejemplo, estas banquitas, que si se dan cuenta tienen como formas un poco más caprichosas, ¿no? Que no era tan fácil modelar. Obviamente Rhino para modelados más complejos, y Dynamo.
Dynamo es programación visual específica para Revit, con lo que se compartía muchísima información de la envolvente, muchísima. Yo creo que todo el trabajo que se hizo para la envolvente se hacía pues entre Rhino, Grasshopper y Dynamo con Revit, ¿no? O sea, para estas bases de datos que les comentaba. Y bien, pues eso, digo, hasta ahí nos quedamos. Obviamente se anuncia la cancelación del proyecto y pues esto se queda donde todos ya sabemos que se quedó. Y me ofrecen un trabajo en Sinaloa para implementar esta metodología, ¿no? Y les quiero enseñar qué es lo que hago hoy en día. Tenemos este edificio que es como nuestro edificio prueba que estamos haciendo, que estamos desarrollando en BIM. Y si me permite la computadora, les quiero enseñar una herramienta muy sencilla que estaría bueno que ustedes utilizaran. No necesitas nada más que una cuenta en Autodesk. Un segundo. ¿Dónde estás? Aquí está, perfecto. Entonces, este mismo edificio, esta herramienta está buena porque es gratis. Entonces, es gratis, es muy fácil de utilizar, de verdad, solo te pide una cuenta en Autodesk. Y, por ejemplo, estos son los modelos que nosotros utilizamos para revisar con nuestro cliente. Tú lo cargas aquí como lo cargarías en cualquier nube y tienes algo muy parecido a lo que tendrías en tu ambiente de trabajo en Revit. Entonces, puedes medir, puedes hacer recorridos en primera persona, puedes hacer como todas estas cosas, ¿no? Puedes explorar esto como en sección. Y bueno, pueden ir viendo, a los clientes pues siempre les gusta ver cómo están sucediendo las cosas en los proyectos en los que están invirtiendo. Entonces, esto sirve muy bien, ¿no? Cuando complementas la información con, obviamente, todo lo demás. Y pues bien, digo, no sé si alguien tenga dudas, tenga comentarios. Creo que hasta ahí llega la plática de hoy. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al arquitecto Gerardo por habernos compartido de toda su experiencia, bueno, tanto como BIM Manager y como colaborador también en los despachos de arquitectura que nos presenta. A mí me gustaría escuchar a los estudiantes hacer preguntas, aprovechar que tenemos en este momento al arquitecto, ya que pues ya hemos estado hablando en clases pues de estos retos de la implementación BIM, de algunas definiciones básicas. Entonces a lo mejor ustedes sienten alguna curiosidad particular por el trabajo de él. No sé quién quiera ser el primero en preguntar, o alguno de los invitados que también vi por aquí, al arquitecto Cristian y algunos otros estudiantes de otros semestres que se agregaron. Entonces se abre la ventana para las preguntas. Veo manos levantadas, no sé si... Ok, creo que solo veo la de Luis Guerrero, no sé si haya más. Adelante, Luis. Yo tengo una pregunta, que eso era de una de mis dudas al ver sobre la materia, que se trabajaba en un solo modelo. Bueno, escuché que dijo que lo que hacían para no generar un archivo tan pesado era como que dividirlo por zonas. Entonces, Sí. ¿de qué manera vinculaban ustedes estos archivos para no perder un orden? No sé si expliqué mi pregunta. Para no perder un orden, pues. Sí, o sea, me imagino que es como un rompecabezas y órale, ¿Sí? volver a armar el Sí. rompecabezas para que quede todo el proyecto en uno solo. Sí. Sí, efectivamente, pues, digo, no sé si lo has intentado, voy a asumir que no. Entonces, haz de cuenta tú cuando trabajas con modelos así, por lo menos en Revit, que es el software que yo utilizo para hacer BIM, tú puedes hacer algo que se llama ligar modelos. Entonces,
utilizas las mismas coordenadas y básicamente la misma posición entre todos tus modelos. Eso es bien importante, que todos tengan la misma posición. Entonces, tú al ligarlos, te encaja todo perfecto. No tienes que hacer básicamente más. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, sí, eso responde a mi pregunta. Sí, entonces es realmente simple. Solo tienes que cuidar muy bien, las coordenadas y la posición de tus modelos. Y es cosa de 3 clics, decirle a tu modelo que se enlace y te aparece ya el modelo pues completo, ¿no? De hecho, este modelo que les enseñaba es una versión mucho, pues muy preliminar del modelo como está el día de hoy, pero era precisamente el modelo que teníamos simplificado. Ahora, hoy en día, como nuestro modelo ha ido adquiriendo mucha más complejidad, ya tenemos, por ejemplo, las lamas, que le llamamos a estos elementos en fachada, ya son otro modelo. El estacionamiento ya es otro modelo. Entonces, al ir incrementando la complejidad, obviamente va incrementando el peso de tu modelo, por decirle de cierta forma. Entonces, existe esta necesidad de fragmentarlo para que el trabajo sea más fluido. Adelante, José. Sí, efectivamente, los modelos de arquitectura que salían de nuestra oficina eran 350. Diferentes consultores utilizaban diferentes. Me parece que los de instalaciones llegaban a usar algo así como 350 por la naturaleza de las instalaciones, ¿no? Tienes que llegar a ver cómo conectan las cosas y cosas de ese tipo, pero para los de arquitectura usábamos 350. Sí, de nada. Gerardo, yo tengo una pregunta que va más en relación a cómo es un día tradicional en una oficina de este tipo. Si nos pudieras platicar cómo eran tus días, tanto como cuando trabajabas en Fernando Romero, como ahora que trabajas pues en un despacho de otra naturaleza, ¿no? Pues sí, sí son casos muy diferentes. Yo creo que también porque mi participación era muy diferente. La oficina de Fernando Romero en su momento para el aeropuerto era muy grande. O sea, cuando les comenté que éramos 40 arquitectos BIM, o sea, éramos solo una parte de la oficina. Creo que la máxima, o sea, llegamos a ser como 140, 180 personas, una cosa de ese tipo. Entonces, obviamente la participación que tenía cada persona era mucho más específica, ¿no? Era, tú vas a desarrollar esta parte, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo casi cuando entré, me tocó desarrollar las escaleras de los núcleos verticales de la terminal, ¿no? O sea, entonces yo llegaba todos los días y veía escaleras, ¿no? Y veía escaleras y escaleras, pero también con eso, pues, o sea, tiene un lado muy positivo, es que te especializas, ¿no? O sea, yo llegué a ver tantas escaleras y me tocaba hacer escaleras todos los días que la gente pues me empezó a decir como, oye, ¿tú eres el que hace las escaleras? Y yo, pues sí. Entonces recurrían a mí con preguntas de escaleras, ¿no? Que yo antes de eso creo que nunca había trazado una escalera en mi vida. Y pues bueno, o sea, te vas especializando y también con eso van saliendo nuevas oportunidades y pues sí, las cosas se van moviendo, ¿no? Entonces, por eso, con el edificio olvidé decirles el nombre, era un centro de control de área, por eso digo, fue tanta satisfacción cuando llevé ya el edificio completo, ¿no? O sea, ya no me tocaba ver como una parte, como muy segmentada del edificio, sino ya me tocaba ver la producción de todo el edificio. Entonces, es definitivamente diferente la experiencia. Ahora, con una oficina mucho más pequeña, como la que estoy ahora, y tengo un cargo muy diferente, básicamente me toca implementar esta metodología en la oficina, es decir, llegar y la gente pues no sabe nada, ¿no? O sea, nadie de la oficina tiene experiencia trabajando así, entonces me toca esa parte, ¿no? Como establecer los estándares,
iniciar desde cero, básicamente. Entonces es una dinámica muy, muy diferente, pero también pues tiene sus satisfacciones, ¿no? Porque ahora lo que ves, lo ves desde el inicio, ¿no? Obviamente el aeropuerto es, yo creo que más grande que cualquier individuo, ¿no? Incluso que Fernando Romero y que Norman Foster, ¿no? O sea, es un monstruo, es una mini ciudad, ese proyecto, o sea, entonces estar en una oficina de otra dimensión y con proyectos con una escala más cotidiana, pues te permite obviamente manejarlos más en su totalidad. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Ya que nos estamos terminando la hora y, bueno, algunos de sus compañeros tienen que ir a sus otras clases. Me parece que Ernesto Tapia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a ser muy breve con mi pregunta. Espero que no sea como muy confusa. Tengo entendido que en el modelo BIM del aeropuerto se seccionó, por así llamarlo, en 6 partes, habías comentado, ¿no? O en 12. 18. Ah, en 18, perdón. Yo quisiera saber, con esto de la metodología BIM, en el caso del aeropuerto, ¿qué es lo que implica en cuanto a máquina? Por ejemplo, por arquitecto, bueno, más bien, ¿qué es lo que implica o qué es lo que se necesita en una máquina? Porque me imagino que cambios de extensión de un archivo, el exportar modelos, pues me imagino que debes de tener almacenamiento de hasta 300 o 600 gigabytes por segundo, ¿no? La verdad no soy muy, no sé mucho de unidades de memoria, pero yo quisiera saber qué tanto implica el poder yo trabajar un modelo BIM en un futuro, ¿no? Porque algo me dice que no puedo tener la computadora de Coppel, ¿no? O sea, para poder visualizar o ver todos la información o las tablas de atributos que tiene cada modelo. Digo, no sé si no confundí la pregunta. No, creo que tu pregunta es buena. Sí, o sea, es cierto, ¿no? Con todo esto de la metodología, sí necesitas cierta infraestructura. Sí necesitas una red, por ejemplo, no sé qué tanto han visto ya en clase del proceso colaborativo que te permite hacer BIM, que eso es una de las ventajas, yo creo que más sobresalientes que tiene, o sea, que te permite tú y yo estar trabajando en el mismo modelo al mismo tiempo sin que me estés pasando la USB, sin que descargues la versión, sino que tú y yo tenemos copias de un modelo que se sincroniza a nuestro servidor, que es como una nube, por así decirlo, y sobreescriben cierta parte de la información y todo esto en tiempo real, ¿no? Entonces, digo, eso fue lo que permitió que en su momento 40 arquitectos trabajáramos sobre el mismo proyecto, de la parte BIM solamente. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, pues sí,